¿verdad? Como para no estar, ¿me escuchan? Sí, como para no estar detrás del podio. Mi nombre es María Luisa, ella es mi colega Carla y nosotras pertenecemos a la iniciativa Bean Thinking. Después les vamos a contar mejor de qué se trata. La idea pues de nosotras hoy era darles una mirada general a algunos temas que nos parecen interesantes y que queríamos compartir con ustedes. Hay mucha tela que cortar, no nos da tiempo para conversar sobre todas las nuevas tecnologías que existen, ¿verdad? Que quisiéramos llevar al aula, desde la pizarra digital, obviamente, que mucha gente ya utiliza, pero también, por supuesto, el celular, la computadora y todas las herramientas digitales que se encuentran disponibles en internet, muchas veces de forma gratuita. Hoy vamos nada más a hacer como un overview y por supuesto durante este congreso ustedes van a tener oportunidad de ver muchísimas cosas en detalle. Estuvimos viendo la agenda y hay temas interesantísimos, muchos de ellos que se relacionan con lo que nosotros les vamos a conversar hoy. Entonces voy a empezar de una vez. Y básicamente lo que nosotros queremos conversar con ustedes hoy es cómo las nuevas tecnologías no solamente son importantes dentro del aula, sino que además son necesarias para la vida. Parece una cosa muy obvia, ¿verdad? Pero es que a veces se nos olvida. Entonces conversemos un poquito sobre el contexto, ¿verdad? Nosotros todos decimos, ay, las tecnologías están por todo lado, pero ¿lo sabemos realmente? ¿Estamos 100% seguros? Bueno, nosotros recogimos algunos datos, particularmente del estado de la región, que prueban, ¿verdad?, que esto efectivamente es así. Uno de ellos, simplemente por contexto, es el que se refiere al acceso a la electricidad. Y ustedes dicen, bueno, la electricidad es como muy obvio, ¿verdad? Bueno, pues no tanto. En realidad, como ustedes pueden ver, en los países de Centroamérica, en estos 2 años, del 2000 al 2011, tenemos todavía un crecimiento importante en la cobertura de electricidad, pero es bastante bueno. De hecho, solo Nicaragua está hoy día en menos del 80% de cobertura. ¿Y por qué les hablamos de electricidad? Bueno, porque si no tengo electricidad, no tengo las computadoras, ¿verdad? Y es en lo que nosotros nos vamos a concentrar hoy en esta charla. Hablemos un momentito del acceso a las TICs. Si no lo ven, igual se los leo, ¿verdad? Porque ahí veo que algunos están haciendo como miope. Estoy muy cerca del micrófono. En nuestros países, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, vemos que ha habido un crecimiento importantísimo en lo que es el acceso a las nuevas tecnologías. Entre el 2000 y el 2009 tenemos números muy significativos. Por ejemplo, podemos ver que el acceso a internet en Costa Rica pasa de un 4% a un 18%. Eso es una locura. Y eso lo que significa es que cada vez vemos más gente, bueno, ojalá usando presentaciones PowerPoint en Facebook, ¿verdad? Y jugando Angry Birds y jugando Candy Crush y todas esas cosas vacilonas que nos gustan jugar. Y esto se reproduce en toda la región, con números un poquito más bajos, pero la tendencia es definitivamente creciente. Y esos son los números con los que tenemos que trabajar. Viéndolo un poquito más en detalle, bueno, Costa Rica y Panamá son punta de lanza en este campo en nuestras regiones. Lo que sucede es que tenemos cada vez más personas, más usuarios que accesan a internet y que lo utilizan. En este caso, del 2000 al 2011 tenemos solo en Costa Rica un incremento de 5 personas a 45 personas por cada 100 que utilizan internet. Eso es una locura. Y eso, como les decía, no se detiene. Lo mismo pasa con el caso del celular, por eso se los cuenta Carla. Buenas noches. Para seguir con algunos datos rápidamente y para cerrar, algo que nos sorprendió mucho tanto a María Luisa como a mí cuando estábamos haciendo esta pequeña investigación para la presentación de hoy, es el crecimiento que ha tenido el uso de la tecnología móvil, de los teléfonos celulares en los últimos 10 años. A pesar de que todavía hay una brecha muy grande, porque todavía vemos un crecimiento que es importante y es muy relevante en el uso de internet en todos los países, pero sin embargo todavía estamos hablando de aproximadamente 18 personas por cada 100, que es un número todavía bajito, ¿verdad? Pero en el caso de la tecnología móvil hemos visto de que ya los datos que se cerraban en el año 2011, estamos hablando de que en los diferentes países hay entre 64 y 215 usuarios de internet por cada 100. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que haya 215 si son solamente 100 personas? Pero básicamente lo que se está viendo es que hay un consumo no solamente de tecnología
celular para hacer llamadas telefónicas, sino que estamos hablando también de un uso diversificado de todas las tecnologías móviles. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono celular, entonces tengo un chip telefónico en mi teléfono celular, tengo una tablet y en la tablet tengo otro chip de tecnología móvil para conectarme a internet, y en el carro tengo un dispositivo también que requiere de una tarjeta, un chip de celular que se podría usar en un celular para conectarme a internet. Entonces estoy hablando de que solo yo, Carla, tengo ya acceso a 3 tipos diferentes de dispositivos móviles, y más o menos esa es la tendencia. Vamos a retomar un poco más el tema de la tecnología móvil como una de las tendencias que se están viendo entonces en la región. A pesar de que no contamos con datos porcentuales de cómo se transforma o cómo podemos llevar esos porcentajes a las diferentes aulas centroamericanas, queremos compartir con ustedes algunos de los casos que conocemos. Particularmente queremos mencionar el caso de Costa Rica y República Dominicana en lo que es la digitalización de las aulas o de los centros educativos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que, por ejemplo, en Costa Rica ya hay 300 centros educativos del sector público, sin contar, por supuesto, los del sector privado, que probablemente tienen otras iniciativas adicionales, que ya están digitalizados. Esto significa que los estudiantes tienen expedientes electrónicos que se pueden compartir con los padres de familia, y que estos padres de familia pueden tener acceso a la información de sus hijos desde su casa, gracias a la conexión a través de internet a la plataforma específica que se está potenciando en el Ministerio de Educación. Una iniciativa similar hay también en República Dominicana, donde se está buscando llevar esta digitalización. ¿Qué implica esa digitalización? Implica un cambio de mentalidad no solo a nivel del sector público, de los ministerios, específicamente los ministerios de educación, para invertir en la tecnología, sino también requiere de una participación activa de los padres de familia, porque ¿de qué nos serviría todo esto si después esos padres de familia no tienen manera de consultar esta información o de aprovechar esta tecnología? Por otro lado, queríamos también mencionar el caso de Panamá, que tiene una iniciativa que se escucha también bastante, no solo en la región centroamericana, sino en toda Latinoamérica, que es el concepto de una computadora por niño. Y es el interés que existe en este país de que cada niño que se encuentra en su proceso educativo, tanto de primaria como de secundaria, tenga acceso a una computadora con conexión a internet para utilizar las tecnologías en el aula. Esto es algo que se escucha mucho, es algo que está muy vigente, y es algo que particularmente se puede casi que identificar como una constante en los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos. Y esto lo que nos dice es que existe un interés general en toda la región por seguir esta tendencia de crecimiento que hemos visto que ha habido en la última década, y además por empezar a aumentar el uso y potenciar el uso de estas herramientas tecnológicas en el aula. ¿Por qué nosotros consideramos que la tecnología es un requisito no negociable? ¿Cómo trasladamos esos datos estadísticos y esas iniciativas que hay en las diferentes regiones y en los diferentes gobiernos y ministerios para introducir la tecnología en el aula? Bueno, les comentamos algunos casos. Por ejemplo, probablemente la mayoría de los que están acá, si manejan, recordarán que hasta hace menos de un mes el COSEBI estaba aceptando el registro de usuarios en línea para ingresar el correo electrónico, porque entonces cuando uno va manejando va a haber cámaras en diferentes puntos del país donde nos van a poder hacer multas de tránsito o enviarnos notificaciones sobre lo que está pasando. Cuando se cerró el proceso de inscripción, solamente el 35% de los usuarios habían ingresado al correo electrónico. Eso significa que todo el 65% restante se le va a asignar un correo electrónico genérico que probablemente no van a conocer los usuarios finales, y ahí va a recibir las notificaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy fuera de ese 35% y no envié mi correo electrónico personalizado? Que probablemente si yo tengo un problema con una multa de tránsito, yo no me voy a dar cuenta nunca, y en el momento en el que yo llegue a renovar mi marchamo me van a decir debe tantos miles de colones, y no estoy preparado para eso. ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? El caso, por ejemplo, de la digitalización de los procesos de construcción, de trámites de permisos de construcción en las municipalidades. No sé si ustedes escucharon tal vez en las noticias que en Costa Rica hay una iniciativa que ya está firmada y aprobada por las 81 municipalidades del país para hacer completamente digital este trámite. Y esto no solamente afecta a los ingenieros civiles y a los arquitectos, que ahora ya no van a tener que andar con los rollos de planos entregándonos en la municipalidad, sino que va a afectar a todos los usuarios. ¿Por qué? Porque si yo quiero tramitar
un permiso de construcción para mi casa, yo voy a tener que llenar los formularios en línea, voy a tener que tener la habilidad de ingresar a una plataforma para darle seguimiento a mi trámite, y es un requisito ineludible, es algo que no, para lo que no se va a hacer excepción. Ya para finalizar con el caso de los ejemplos, queríamos además mencionar el caso de Panamá, donde se está potenciando la plataforma para el proceso de licitaciones en línea, que en Costa Rica también existe. Esto significa que si usted quiere venderle servicios al Estado, va a tener que ingresar a una plataforma online, entregar la documentación a través de internet y esperar los resultados del proceso, todo de manera digital. Y esto no solamente porque tal vez a veces nosotros decimos, bueno, las licitaciones usualmente son para megaproyectos donde seguramente hay gente que sabe mucho de tecnología y no va a tener ningún problema, pero ese proceso o esa plataforma va a ser tanto para los megaproyectos de carreteras, construcción de infraestructura y demás, como para, por ejemplo, si yo quiero subcontratar o participar en un proceso de licitación para administrar una SODA de un ministerio público. Entonces es algo que afecta no solo a los macroempresarios, sino también a los microempresarios, y es algo que básicamente está llevando esta tecnología de la que muchos sabemos algo y algunas otras personas no saben absolutamente nada, a ser una necesidad básica, y todos estos niños y adolescentes que están ahorita en los sistemas educativos van a tener que desarrollar esas habilidades, porque si no, cuando lleguen a la vida real, como muchos de nosotros nos está pasando en este momento, vamos a tener un shock al decir, ¿qué es un correo electrónico? ¿Por qué lo necesito? ¿Y cómo me van a notificar a través de esa plataforma? Entonces es ahí hacia donde estamos más o menos transmitiendo o trasladando estas tecnologías que se quieren potenciar en el aula a lo que es ya la vida real. Típico, ¿verdad? Que nosotros escuchamos estos ejemplos de Costa Rica, de Panamá, de la región, y decimos, claro, si es que nosotros somos un desastre, ¿verdad? Solo nosotros nos pasan esas cosas, pero resulta que no. Yo les voy a contar otro ejemplo, en este caso de Italia, que uno dice, Italia, ¿verdad? Seguro ellos sí saben hacer bien las cosas. Pero bueno, resulta que ellos también han comenzado, como toda Europa, un proceso de digitalización de los procesos administrativos para reducir la burocracia y para ahorrar dinero. En el campo educativo particularmente, ellos tenían por región una oficina en la cual los padres de familia llegaban a matricular a los niños a la escuela. Y entonces se hacía todo personal, muy bonito, salía todo muy bonito. El año pasado El año pasado me parece, dijeron, bueno, lo vamos a hacer digital, y entonces queremos que los padres de familia se inscriban a los niños digitalmente. ¿Y qué pasó? Que quitaron las oficinas regionales porque ya no las iban a necesitar, y dijeron, a partir de esta fecha los vamos a inscribir todos en línea. Al día siguiente, el Ministerio de Educación de Italia estaba saturado de llamadas de padres de familia que no tenían ni la menor idea de cómo inscribir a esos niños en esas instituciones educativas. Entonces ellos tampoco estaban preparados, y uno se imagina, ¿estos saben? Bueno, no, uno realmente tiene que prepararse. Y como decía Carla, lo que está sucediendo es que si nosotros no decimos, bueno, estas son competencias que hay que darle a los niños, a los adolescentes desde el primer momento, desde el primer día, tenemos ciudadanos que efectivamente no pueden ejercer su ciudadanía porque no pueden acceder a las herramientas, no pueden acceder a las plataformas. Esto como contexto, y suena un poquito así como, ¿verdad? Me va a apabullar, pero no, vamos a ver algunas cosas específicamente que están sucediendo y que muchos de ustedes probablemente ya ven en sus aulas, y si no las están viendo hoy, llegarán muy pronto, y que hay que tomar en cuenta para entender ese desafío al que nos estamos enfrentando. Nosotros les vamos a comentar 3 tendencias. De nuevo, podemos hacer una pasadita muy breve, con muchísimo gusto vamos a andar por acá, mañana obviamente, Carla no nos podrá acompañar, pero voy a estar yo, si alguien se quiere acercar a conversar, absolutamente estamos totalmente disponibles. Ahora los vamos a conversar un poquito rápido. Hablaba Carla de la cobertura celular, de la cobertura móvil, y efectivamente lo que vemos hoy en día es que cada vez más personas tienen celular. Yo quiero ver si aquí hay alguien que no tenga celular. ¿Alguien no tiene? No puede ser. Ah, uno, muy bien, no tengo ningún premio, pero de ahí. Pero bueno, qué raro, ¿verdad? Una sola persona que no tiene celular, y uno se imagina, bueno, es que el acceso a las nuevas tecnologías, yo lo hago de la computadora, del laboratorio, del colegio,
Pero no, ya el celular es un acceso que yo voy a hacer a esas nuevas tecnologías y a esas herramientas. Y lo que está sucediendo, lo que podemos ver en los números, es que cada vez también hay más adolescentes, tal vez no niños todavía en nuestra región, pero sí adolescentes que tienen celular. Y aunque sea un celular sencillo, no tiene que ser necesariamente un Samsung Galaxy, ya es un celular con el que se pueden tomar fotografías, es un celular con el que se pueden enviar mensajes de texto, es un celular que efectivamente puede ser una herramienta dentro del aula. Y eso nos lleva a hablar de lo que es el aprendizaje móvil, el estudiante que puede aprender en todo momento. Por ejemplo, mi caso personal, bueno, yo ya no estoy en la escuela, obviamente, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo una receta, digamos la sopa de lentejas de mi mamá, que era buenísima, pero yo de pronto no vivo con ella o ella anda de viaje, yo no me recuerdo qué era lo que llevaba esa receta. Y tampoco es como que tengo libros de cocina, porque eso ya no se usa. No, no es cierto, porque no tengo libros de cocina porque no he comprado. Entonces, de pronto en mi celular, que tengo acceso a internet, puedo entrar a buscar las recetas de la sopa de lentejas y encontrar ese ingrediente que me faltaba. Y eso es aprendizaje informal, es aprendizaje fuera del aula, pero es aprendizaje, porque la próxima vez que yo haga esa sopa, yo ya sé que ese es el ingrediente que a mí me faltaba. Y eso es algo que los adolescentes hoy en día ya hacen. Tal vez no lo hacen con los temas que a nosotros nos gustaría que lo hicieran, pero lo hacen de cualquier manera, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Otra segunda tendencia que parece muy obvia, ¿verdad?, es la de los videojuegos y las consolas portátiles. ¿A quién no le gusta jugar? Cuando yo dije Angry Birds y Candy Crush y Farmville y todas las cosas que juega uno en Facebook, bueno, no les voy a preguntar para no pegarles el color, pero yo voy a aceptar que a mí me gusta mucho jugar esas cosas en Facebook y con el celular, y eso es exactamente lo que vemos también en los niños. ¿A quién no le gusta jugar? Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Ya lo había establecido, lo habían descubierto en la escuela Montessori, y si ustedes son profesores saben que los niños, si algo van a hacer es querer jugar, pero lo que ha sucedido es que en el mundo corporativo, donde se hace e-learning, donde se hace formación hoy en día, han descubierto que a los adultos también les gusta jugar, y entonces han querido transformar esos procesos de entrenamiento formales en juegos. Y claro, eso también es una cosa que podemos llevar al aula. De hecho, me hacía mucha gracia cuando la señora rectora preguntaba, ¿cómo podemos enseñar química, por ejemplo, en la escuela? Y yo lo primero que pensé es, fijo, hay un juego en internet que lo hace, fijo. Y entonces nada más es cuestión de buscarlo, encontrarlo y ver si está alineado con nuestros objetivos, ¿verdad? Y entonces tal vez lo podemos utilizar. Y hay una tercera tendencia, pero de esa les va a comentar Carla. Como tercera tendencia que queremos compartir con ustedes está el concepto de autogestión del aprendizaje. ¿Qué significa la autogestión del aprendizaje? Significa que yo como estudiante me siento involucrado, me siento motivado y administro mi propio conocimiento. No me limito solamente a los temas y a los contenidos que veo en el aula, sino que si estoy realizando cierta actividad y necesito más información, ya sé qué es lo que tengo que hacer y ya sé a dónde tengo que dirigirme para encontrar esa información que necesito. Y para esto nos queremos referir un poco a lo que es la teoría del conectivismo. Esta teoría del conectivismo, desarrollada principalmente por George Siemens, bastante reciente, aproximadamente desde el 2005 es que estamos escuchando, nos cambia por completo el panorama de los procesos de aprendizaje, porque nos habla de que las personas están aprendiendo a través de redes y a través de interconexiones. Incluso nos habla de que la forma de estructuración mental de las personas está cambiando. ¿Y esto qué significa? Que ya yo no necesito aprender y memorizar datos y contenido de memoria que yo luego puedo recitarle a mi profesor en el aula o que puedo recitar de memoria, sino que yo puedo establecer conexiones mentales que me van a llevar a la información que necesito en un momento específico. Entonces yo no necesito saberme de memoria cuándo fue la batalla de Rivas y qué fue exactamente lo que pasó. Tengo el concepto general, es importante que las personas conozcan el concepto, sé cuáles herramientas necesito usar para llegar a esa información y puedo usar obviamente las tecnologías, los libros y la información, incluso a las redes sociales de las personas que yo conozco, que tengo a mi alrededor presencialmente o a través de redes virtuales, para tener acceso a esos datos que antes tenía que memorizar. Básicamente aprendo lo que me interesa y esto obviamente tiene que ir a través de un proceso muy guiado, ¿verdad? Porque existe todavía todo el proceso del aprendizaje formal y existen habilidades y conceptos que los estudiantes necesitan
aprender, pero es importante tomar en cuenta esta teoría y esta forma de aprendizaje porque entonces vamos a tener que reestructurar toda la actividad del aula alrededor de esta nueva forma de pensar de las personas. Yo tengo una amiga que tiene un hijo de 3 años, el chiquito vive con ella, va al kinder unas horas al día y ha crecido en una casa donde hay tecnología, hay acceso a la tecnología, tienen computadoras y se conectan a internet. Entonces el chiquito de 3 años llega y le hace una pregunta a la mamá y la mamá le dice, yo no sé, y le dice, no sabe, búsquelo en internet. Y la mamá, sí, muchas gracias, lo voy a buscar en internet, y a ella ni siquiera se le había ocurrido. Y estamos hablando de una persona de 29, 30 años que usa la tecnología, pero que nunca la usó necesariamente para aprender o como parte de sus procesos de aprendizaje formal, sino ahora lo usa como un proceso de aprendizaje informal. Pero para los niños ahora es un proceso completamente natural. Si yo no sé algo, búsquelo en internet o búsquelo en ciertos lugares donde ya sabemos que la información está. ¿Cuáles son los desafíos? ¿A qué nos estamos enfrentando entonces? El estudiante en el aula está tecnologizado, pero no alfabetizado tecnológicamente. ¿Y esto qué significa? Significa que técnicamente los niños y los adolescentes probablemente saben más que todos nosotros sobre cómo encender una computadora, acceder a internet, utilizar las tecnologías, utilizar los videojuegos, utilizar todas las herramientas y los dispositivos que están disponibles, pero no necesariamente los usan correctamente y no necesariamente los usan de la forma en la que deberían. Por ejemplo, probablemente ustedes han escuchado de casos en los que las personas y principalmente los adolescentes comparten contenido en internet que no deberían. Fotos personales, información personal que los hace vulnerables y que los pone en riesgo. Y que incluso existe esa parte de la población que no conoce y que está desinformada respecto a qué es riesgoso y qué no debería yo tal vez compartir en la red. Y por otro lado tenemos a las personas que sí conocen un poco más y que tal vez han tenido alguna formación de parte de sus profesores o de sus papás donde les dicen, no, existen reglas de seguridad, no tienen que compartir esta información, y esa posición de desventaja la usan más bien para menospreciar o para acosar a las personas que tienen esas limitaciones, y entonces surgen términos como el ciberbullying, que sé que va a haber por ahí también, vimos en el programa una charla relacionada al respecto, y una serie de comportamientos que básicamente evidencian que es un proceso que los niños y los adolescentes no pueden hacer por sí mismos. Ellos tienen las habilidades tecnológicas, pero necesitan la guía de los docentes y de los padres de familia para aprender cómo esas tecnologías y esas herramientas que tienen a su disposición pueden utilizarse adecuadamente. Y por otro lado tenemos un docente en el aula que probablemente está en desventaja con respecto al estudiante en términos tecnológicos. Probablemente muchos de ustedes y muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de utilizar todas las herramientas que hay en este momento, ni nos alcanzaría, ¿verdad?, el tiempo para conocer todas, y probablemente no crecimos con esas herramientas la mayoría de nosotros. Entonces es importante que ese docente tenga la mente abierta y la disposición para aprender, no solo para aprender de los estudiantes, que es algo completamente válido, así como mi amiga le dijo a su hijo, sí, tiene razón, usted tiene 3 años y a mí ni siquiera se me ocurrió que podía usar la computadora para responderle su pregunta. Es una actitud a la que tienen que llegar los y las docentes con respecto a sus estudiantes, pero además estar muy, muy conscientes de que es un proceso de autoformación. Probablemente no les va a llegar a tocar la puerta y decirles, hola, soy esta herramienta, úseme, ¿verdad? Sino que ustedes van a tener que sentarse e investigar de acuerdo con las características de sus estudiantes, con las herramientas que tienen a su disposición, cuáles van a ser las técnicas o las actividades que pueden desarrollar alrededor de la tecnología, y eso probablemente va a requerir de un proceso de autoformación como el que les mencionaba anteriormente. Para cerrar esta parte de nuestra realidad, queremos citar una frase del ministro de Educación de Costa Rica, Leonardo Garnier, donde él se refería a la tecnología para decir: no debe haber ni rechazo ni indiferencia, pero tampoco una aceptación ingenua. Debemos aprender a usarla. Lo importante no son los aparatos, sino las personas. Y eso yo creo que es fundamental. Usar la tecnología por usar tecnología, porque en el aula hay una computadora y me dijeron que la tenía que usar, no tiene ningún sentido. Existe una serie de razonamientos y una serie de análisis que cada docente debe hacer. Incluso, ¿por qué no? Se podría llegar, la tecnología no es la solución a todos los problemas de
de los sistemas educativos, se puede llegar a muchas veces a la conclusión, la tecnología no es necesaria para este contenido específico o para esta actividad específica. Sin embargo, hay mucho potencial, hay muchos recursos, existen muchísimas opciones y lo importante es saber enfocarla y saber utilizarla específicamente para los estudiantes y seguir poniendo al estudiante en el centro de todo el proceso de aprendizaje y la disposición de las tecnologías hacia los objetivos específicos que queremos lograr con ellos. Entonces, ¿cómo podemos integrar las TICs en el aula de manera eficiente? María Luisa les va a contar cómo. Sí, básicamente lo que podemos ver en lo que les presentamos es un contexto donde cada vez hay un crecimiento mayor, no podemos escapar a eso que está sucediendo, y un segundo punto donde tenemos estudiantes que tienen celular, que están jugando, que están aprendiendo solos. Bueno, y entonces, o sea, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo nos lo comemos? Y básicamente nosotros les tenemos 3 claves, las voy a pasar muy rápido. La primera de ellas es superar la resistencia al cambio. Bueno, Carla y yo comentábamos que seguramente ustedes esa ya la tienen muy superada porque ya están aquí, ¿verdad? Entonces definitivamente están en una posición privilegiada en ese sentido, pero muchas veces nosotros le tenemos miedo a las nuevas tecnologías, cosas que de pronto no sabemos cómo usar, o decimos, de verdad es que el estudiante va a saber más que yo y me va a corregir y nada que ver. Bueno, eso tenemos que superarlo. El segundo punto es reconocer la importancia de la autoformación. No hay... Bueno, cada vez más en las universidades y en las escuelas normales explican o hay cursos donde se habla de las nuevas tecnologías, pero muchos de nosotros estamos en un punto donde de pronto no tenemos oportunidad de hacer un curso de actualización tecnológica, sino que más bien tenemos que buscar el autoformarnos. Y lo que nosotros siempre decimos en relación con los estudiantes es: Internet es un enorme repositorio de material gratuito al que ustedes pueden acceder y simplemente tienen que hacer lo mismo que ellos ya están haciendo, buscar la información, formarse, leer muchísimo, ver qué hay ahí afuera, porque además hay montones de personas que están compartiendo información de forma gratuita e información bastante buena. Y el tercer punto, que es probablemente el más importante, es en el que nosotras tendemos a hacer más énfasis, es que cuando nosotros llevamos la tecnología al aula, no puede ser una ocurrencia. Hoy yo me levanté, puse los pies en el suelo y dije, hoy yo voy a usar la computadora y vamos a hacer un perfil de Facebook y vamos a hacer una página Wikipedia y vamos a escribir un blog, porque llega uno a los estudiantes así, o sea, y se les van a pelar los ojos, ¿verdad? Y no vamos a saber ni por dónde empezar, disculpen. Más bien lo que hay que hacer es decir, bueno, yo voy a plantear una estrategia donde esa herramienta tecnológica que voy a llevar al aula va a tener objetivos, va a tener recursos, va a tener una metodología de implementación y además voy a saber cómo evaluarla, que es algo bien complicado. Les hago un ejemplo, el celular. No es que un día yo le digo a los muchachos, ahora empiecen a enviarse mensajes de texto con las dudas que tienen. No, yo por ejemplo, un día voy a hablar de las plantas y entonces a los que ya tienen el celular, vamos al jardín y hacemos fotografías de las plantas que nos encontramos en el jardín y después cada uno vuelve al aula y las comparte y las comenta, pero ahí ya hay un recurso que es el celular, una metodología que es salir, realizar la actividad, volver, compartirla, va a haber unos objetivos que es introducir el tema de las plantas, por ejemplo, al aula, y después va a haber una evaluación que puede ser, no sé, el hecho de evaluar con los muchachos cómo hicieron la presentación o cuántas flores tomaron, incluso, ¿por qué no?, qué tan bonita era, podemos hasta hablar de criterios subjetivos. Entonces, lo importante es que no es, es que la tecnología tiene que estar porque sí, como dijo Carla, está cuando sirve, cuando funciona, cuando tiene sentido, pero tiene que estar muy pensada. Y nosotros les queríamos hablar, ya para cerrar, de nuestra experiencia personal, para que ustedes sepan cómo hemos trabajado eso nosotras en nuestro caso específico. Sí, básicamente, probablemente la duda principal o el cuestionamiento inicial de todos ustedes, si es que todavía no están utilizando tecnologías, que fue el cuestionamiento de María Luisa y mío hace un par de años, fue ¿cómo puedo yo aterrizar todo esto? María Luisa y yo somos comunicadoras de formación académica, sin embargo empezamos y trabajamos muchos años juntas en una empresa que desarrollaba proyectos de comunicación educativa. Entonces a partir de ahí nos nació el interés personal sobre el tema. Trabajamos en muchos proyectos con diferentes organizaciones, proyectos dedicados a niños, proyectos dedicados a adolescentes, y nosotras decíamos, nosotras necesitamos mantener
necesitamos mantenernos a la vanguardia, ¿verdad? No podemos hablar al respecto, no podemos hablar de tecnología si nosotras mismas no usamos la tecnología, no solo en la vida diaria, sino en nuestro interés personal por el tema de educación y de los procesos de aprendizaje con TICs. Y es así como hace 2 años nace nuestro proyecto que se llama Beam Thinking. Básicamente inició como un blog en el que nosotras investigábamos sobre tendencias de tecnologías aplicadas a la educación. Herramientas, noticias relacionadas, cómo se estaban desarrollando las tecnologías en los diferentes países, particularmente en el caso de Costa Rica, que es donde nosotras nos hemos desenvuelto más. En el caso de María Luisa también tiene bastante experiencia trabajando fuera de Costa Rica. ¿Cómo podíamos mantenernos al tanto de eso? El blog y el proyecto fue creciendo, pudimos desarrollar varios proyectos en conjunto con la SECSICA, particularmente 2 proyectos bastante importantes para nosotras, que fue el desarrollo de 2 ciclos de videoconferencias. Creo que les compartieron los DVDs, eso es un aporte de la SECSICA para todos los docentes de Centroamérica, esperamos que les sean de provecho, y esas videoconferencias nos han ayudado, esas videoconferencias en conjunto con el blog y en conjunto con este tipo de actividades nos han ayudado a que nosotras personalmente tengamos que retarnos día con día. Tengamos que aprender cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando, cuáles son las redes sociales que se están usando. Estamos utilizando Facebook en conjunto con el blog, estamos utilizando Twitter en conjunto con el blog. ¿Qué otras tecnologías hay? Tenemos incluso publicaciones periódicas sobre herramientas específicamente. Todos los meses hacemos lo que nosotros llamamos un roundup de herramientas y entonces nos retamos a investigar y decir, bueno, ¿qué es lo que se está usando para editar fotografías de manera gratuita en Internet? Si los profesores quisieran hacer presentaciones en el aula, aparte de PowerPoint, si no tienen licencia de Office en sus computadoras, ¿qué otras plataformas gratuitas podrían utilizar? Y eso básicamente es lo que nosotros queremos utilizar como motivación para ustedes. Queremos compartir nuestro proyecto Beam Thinking, que está en línea, completamente gratuito. Ustedes pueden acceder a la dirección electrónica si gustan. Ahora les podemos compartir también tarjetas para que les quede la dirección ahí. Pero no solamente nuestro proyecto, sino ese interés de investigar, de buscar, de ver qué es lo que está afuera, de retarse profesionalmente y personalmente todos los días con el uso de las tecnologías. Si yo hoy no sé cómo utilizar esta plataforma, lo voy a aprender a utilizar. Y principalmente, como María Luisa estaba mencionando anteriormente, aceptar incluso cuando tal vez alguno de nuestros propios estudiantes o de nuestros familiares, por ejemplo, yo estaba haciendo una presentación en Prezi, una plataforma para hacer presentaciones online hace poco, y había un montón de herramientas que ya no recordaba porque tenía varios meses de no usarlas y tuve que llamar a mi hermano menor, invitarlo a mi casa a almorzar y decirle, ocupo que me explique otra vez cuáles son los atajos para terminar esta presentación que estoy haciendo. Y es un proceso que obviamente para nosotras ha sido muy valioso, ha sido muy enriquecedor y pensamos que es una experiencia que le puede ayudar y una dinámica de trabajo que les puede ayudar a todos ustedes. Yo solo quiero agregar una cosa, que es que los CDs que ustedes tienen en la mano son completamente libres. Por favor, cópienlos, distribúyanlos, quémenlos, hagan así como 200,000 copias si pueden. O sea, aquí la idea es compartir, ¿verdad? Como decía la señora rectora, si nosotros no compartimos, no hacemos nada. ¿De qué nos va a servir estar en nuestra pequeña burbuja? ¿De qué nos servía a nosotras saber la información de las herramientas sin tener con quién compartirlas? Y si ustedes, por ejemplo, eventualmente visitan nuestro blog o escriben su propio blog o se meten en Facebook y hacen una página donde dicen, estas son las herramientas que yo digo, ustedes están creando esa cultura y están ayudando a que todos juntos mejoremos. Entonces, se los repito, cópienlos, así como sin problemas, háganle carátulas totalmente tranquilos, eso no es ningún problema. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Agradecemos a las conferenciantes nacionales Carla Camacho y María Luisa Díaz por su excelente exposición, las TIC de la vida al aula y del aula a la vida. La segunda conferencia de esta noche está a cargo del señor Marino Proti,
sismólogo de la Universidad Nacional, cuyo tema se denomina Expedición a la Antártica y su relación con el terremoto de Nicoya 2012. Recibamos con un fuerte aplauso a don Marino Prot. Sí, me quedo más cómodo. Voy a arrimar a ver si me da la distancia del cable del video bien. Para donde usted quiera, no, para donde le quede más cómodo con el proyector, si quiere lo echa más para atrás. No. Pequeño ajuste para que... Exacto. Mientras se hace el ajuste de la resolución de la computadora, yo quisiera agradecerles a todos por estar acá, agradecerle a Alejandra y a Cientec por la invitación a dar esta conferencia y a la Universidad Nacional como anfitriona de esta actividad. Y la presentación que voy a hacer es específicamente sobre una expedición que realicé a la Antártica este año. Aló. Sí, les decía que es sobre una expedición a la Antártica y la relación que tiene ese trabajo que hicimos en la Antártica con lo que sucedió el año pasado acá en Nicoya. Tenemos visitantes extranjeros, quizás no conocen, el 5 de septiembre del 2012 tuvimos un terremoto de magnitud 7.6 acá en Guanacaste, bajo la península de Nicoya. Y la institución para la que yo trabajo, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de esta universidad, la Universidad Nacional, veníamos desde hace 15 años trabajando en un proyecto internacional con colegas de Estados Unidos y de Japón, construyendo una red de monitoreo en la península específicamente para capturar este terremoto. No sabíamos cuándo iba a ocurrir, pero sabíamos que iba a ocurrir, teníamos todas las evidencias de que estaba listo para ocurrir y construimos esta red de observación y tuvimos la oportunidad de capturar este terremoto en el campo cercano. Entonces, les voy a contar, mañana va a haber una charla específicamente, voy a tener una presentación específicamente sobre el terremoto de Nicoya, todo el trabajo que hicimos antes, lo que ocurrió con el terremoto y todo el proceso de formación que ha ocurrido desde septiembre del año pasado, inclusive hasta el día de hoy, cómo hemos venido monitoreando esa observación. Pero la presentación que les haré esta noche tiene que ver con un proceso que nos afecta a la yo diría que todos los países que están representados en esta conferencia o en este seminario, y es el proceso de subducción. Tenemos una placa oceánica que se está introduciendo por debajo de México, por debajo de todo Centroamérica, por debajo de Colombia, otra placa, pero el proceso es el mismo, es la introducción de fondo oceánico por debajo de un continente, y esto es un proceso continuo en donde produce una acumulación de deformación en esta región que cuando llega a un umbral de máxima resistencia rompe y produce un deslizamiento en la falla.
Esto es lo que genera los terremotos. Son terremotos que se llaman grandes terremotos de subducción. Estas zonas de subducción son las regiones que presentan los terremotos más grandes de todo el planeta. Los terremotos con magnitudes mayores que 8.5 ocurren solo en zonas de subducción. Hay otro tipo de fallas que producen terremotos, pero los grandes solo ocurren en zonas de subducción, y por eso es muy importante conocerlas. Y hay muy pocos lugares en el mundo en donde la zona que produce los terremotos se encuentra bajo tierra. En la gran mayoría de las zonas de subducción ocurre costa afuera, kilómetros afuera, entonces es muy difícil instrumentar. En Costa Rica tenemos la gran ventaja científica de poder poner instrumentos sobre la falla. Es una desventaja social porque eso lleva a las poblaciones más cerca a la falla, pero tenemos una suerte doble, porque no solo tenemos la península de Nicoya, sino que tenemos la península de Osa. Tenemos dos regiones únicas en el mundo en donde se puede hacer esto, de poner instrumentos directamente sobre la falla y observar este proceso. Por eso hice todo el trabajo que hicimos en la península de Nicoya. Pero a partir de todo este trabajo, de los 15 años o más que teníamos de estar poniendo instrumentos en la península de Nicoya, como parte de ese trabajo, una de las colegas que más trabajó en este proyecto fue la doctora Susan Schwartz de la Universidad de California en Santa Cruz, y una vez trabajando en el campo haciendo un hueco precisamente para poner una de las estaciones aquí en Nicoya, me comentó que había presentado una propuesta para instrumentar un glaciar en la Antártica, y obviamente le comenté, bueno, si necesita ayuda en algún momento me dice, con todo gusto, le jalo las maletas, lo que sea, con tal de ir a la Antártica. Y sucede que el año pasado, a principios del año pasado, me llama y me dice, no voy a poder ir a la Antártica, ¿usted podría ir, por favor? Y yo le dije, voy a pensarlo, pero está bien. Y apliqué, empecé a hacer todas las pruebas físicas, médicas y todos los requerimientos, y pasé todas las pruebas para trabajo en condiciones extremas, y tuve la oportunidad de participar en esta expedición. Tal vez como una introducción un poco más de formación general. Los glaciares son lugares en donde hay masas de hielo que se están moviendo, y el movimiento es inducido precisamente por gravedad, nada más gravedad, y no hay movimientos tectónicos, simplemente gravedad, se acumula la nieve. Los glaciares son los lugares en donde cae más nieve en el invierno que la que se derrite en el verano, entonces hay una acumulación neta que hace que crecen estos glaciares, y precisamente por ese volumen que tienen, ese crecimiento y ese peso, comienzan a deslizarse ladera abajo. Entonces hay dos tipos de glaciares, el de valle o tipo alpino, que lo vemos muy clásico, que va como un río por un valle, y hay otros que son glaciares enormes que cubren continentes. Solo hay dos, por cierto. Este es un ejemplo de un glaciar tipo alpino clásico, va creando un valle. Este valle es creado por el efecto del glaciar, aunque ustedes no lo crean. El hielo en su movimiento tiene capacidad erosiva, rompe la roca y crea estos valles profundos, y él mismo se va creando su propio valle. Y los glaciares continentales, solo hay dos en el planeta. Uno es Groenlandia y el otro es en la Antártica. Vemos el de la Antártica es muchísimo más grande que glaciares, pero estos son prácticamente continentes cubiertos completamente con nieve y espesores muy gruesos. En la Antártica hay lugares en donde el espesor del hielo es de 4.000 metros. El trabajo que realizamos, tal vez para ubicarnos un poco en la Antártica, bueno, es un continente prácticamente casi circular, centrado en el polo sur. Los rasgos principales geográficos son la península de Antártica. Si alguien va para la Antártica, la península, pues viaja desde Chile o Argentina, que son los lugares más cercanos. Aquí está el arco de Escocia y las Islas Sandwich, entonces es más fácil venir acá. Nosotros estuvimos trabajando inicialmente en la base McMurdo, que es la base de investigación de los Estados Unidos en esta zona, y el trabajo lo hicimos en la parte central de la Antártica. Pero para ir aquí es más fácil llegar desde Nueva Zelanda. Entonces a nosotros nos tocó volar primero a Nueva Zelanda y después a McMurdo y después volar al lugar del campo. Y de esta característica, lo más importante en términos geográficos en la Antártica es esta cordillera transantártica, y separa a la zona de hielos muy espesos, de casi 4.000 metros de espesor o más de 4.000 metros, de hielos más delgados de 3.000 metros y unos 800 metros en la zona que nosotros trabajamos. Para ponerlos en perspectiva, la Antártica es un continente que no siempre ha estado ahí en la zona sur, como todos los continentes se han movido, y lo podemos ver
inicialmente estuvo casi que en zonas tropicales, hay fósiles de palmeras y plantas tropicales inclusive, y por la deriva continental, la tectónica de placas, la Antártica se fue desplazando hacia el sur. Vemos aquí la India cómo se desplaza muy rápido hacia el norte, choca con Asia, y en ese choque dos continentes que iniciaba primero como una subducción normal, un choque de continentes, se levanta toda la cordillera del Himalayas. Por eso ahí tenemos las montañas más altas de ese planeta, porque es una colisión entre dos continentes, y los dos continentes son más livianos que el manto, ninguno de los dos va a quererse meter al manto, entonces la deformación se va para arriba y por eso levanta estas cordilleras. Si lo vemos desde el sur, imaginémonos que estamos viendo la deriva continental desde el polo sur, vemos acá cómo comienza a desplazarse la Antártica, y ya desde estados muy tempranos de la deriva, ya unos 80 millones de años ya se encontraba en la posición en la que se encuentra actualmente, y ahí se ha mantenido por poco menos de 100 millones de años. Entonces es un lugar que se ha mantenido en una zona de relativamente baja radiación, y por eso se ha acumulado tanto hielo en tan relativamente poco tiempo. El trabajo que nosotros fuimos a hacer, el equipo geofísico, que éramos solo 3, era parte de un proyecto muy grande, se llama el proyecto Wizard, era los estudios y perforación de un lago subglacial. En la Antártica hay una gran cantidad de lagos que quedaron atrapados debajo de los hielos, y la idea del proyecto era perforar estos hielos y llegar a estos lagos y rescatar el agua para ver si había vida y ver el estado de evolución de esa vida. Hay lagos que tienen agua de millones de años atrapada ahí. El trabajo la iniciativa de perforar lagos subglaciares en la Antártica lleva varios años. Los rusos vienen perforando el lago de Vostok por debajo de 4.000 metros de hielo, y lo lograron perforar el año antepasado. Sin embargo, por las técnicas de perforación que utilizan ellos, lo contaminaron. Entonces volvieron el año pasado a tratar de recuperarlo, y cuando usted perfora en el hielo, una vez que perfora inmediatamente se cierra el hueco, por eso hay que mantenerlo activo, y la forma como los rusos mantenían el hueco activo era conforme iban perforando lo iban llenando de queroseno. Entonces por eso fue que contaminaron el lago. Entonces realmente son técnicas muy diferentes. El trabajo de nosotros como geofísicos, que éramos solo 3 geofísicos en un equipo de alrededor de 150 científicos, que incluía sobre todo químicos, bioquímicos, genetistas, gente muy relacionada con extremófilos, organismos que viven en condiciones extremas. Era el objetivo principal del proyecto, y nosotros éramos como un apéndice ahí, los geofísicos. Nosotros íbamos a poner instrumentos en el pozo. Una vez hecho el pozo y recuperadas las muestras, nos regalaban el pozo, nosotros lo instrumentamos todo alrededor de la zona de perforación, y además fuimos como 10 horas en trineo a hacer un campamento cerca de las montañas, en donde instalamos toda una red muy similar. Los mismos equipos que tenemos aquí en la península de Nicoya instalados fueron los mismos que instalamos, y parte de ellos ya estaban instalados en esta zona de Williams. Esto es una imagen de la Antártica, como pensando que le quitamos todo el casquete de hielo, y lo que se ve por debajo es todo un sistema de ríos. Por debajo de todo este paquete de hielo hay un flujos de agua, hay ríos realmente subglaciales, y hay una gran cantidad de lagos. El Vostok, que están perforando, es el más grande que estaban perforando, y están perforando los rusos, está acá. Los ingleses estaban perforando Ellsworth por debajo de 3.000 metros de hielo, y nosotros con el equipo de Estados Unidos, bueno, realmente Wizard es un proyecto puramente norteamericano. Solo habíamos 2 científicos que no éramos norteamericanos, o científicos o colaboradores internacionales, un geoquímico italiano, y yo que iba ahí de rebote porque la investigadora principal en geofísica no podía ir y me pidió que fuera. El trabajo de nosotros era acá en Williams, y lo que íbamos a perforar eran solo 800 metros de hielo. Era un lugar donde el lago estaba bastante superficial. Esto es un corte, un perfil de la Antártica. La mayor parte de la Antártica se encuentra por debajo del nivel del mar, la parte continental, y tiene estas masas enormes de hielo. Eventualmente, si estos hielo se derritiera, el mismo rebote elástico, la isostasia, hace que se levante ese continente y volvería a estar, digamos, expuesto, muchas de las rocas expuestas por encima del nivel del mar. En este momento está por debajo del mar, precisamente mucho por
por el peso que induce estos casquetes polares. Este es el lugar donde estaban perforando los rusos en Vostok, los británicos aquí en Ellsworth y nosotros estábamos perforando aquí en Williams. Y en Williams está muy cerca de donde los glaciares que vienen moviéndose y cabalgando sobre las rocas entran al mar de Ross. Hay una gran parte, una gran zona, aquí está el mapa de la Antártica, este es el mar de Ross, pero el mar de Ross en realidad se extiende hasta acá adentro. Y todo esto es una zona de hielo de algunos cientos de metros de espesor de hielo que está flotando sobre el mar de Ross. La base norteamericana está aquí en McMurdo, en la isla de Ross, y ahí es donde uno obtiene todo el entrenamiento por un par de semanas, de todo el entrenamiento para trabajo en condiciones extremas, y después volamos a la zona de perforación que fue acá. Este es un mapa en detalle, aquí está Antártica, este es el mar de Ross, la McMurdo y la isla de Ross donde está la base, y esta es la zona del proyecto donde hicimos el trabajo. Estábamos a unos 500 kilómetros del polo sur. Esta es la zona en donde viene el glaciar de Mercer y el otro de Williams, y en esta zona ya comienza a cabalgar sobre el mar, el hielo comienza ya a cabalgar sobre el mar. Estamos muy cerca de lo que se llama el grounding line, en donde ya el glaciar no se mueve sobre la roca, sino que se mueve sobre el mar. Okay, voy a hacer un recorrido muy rápido para llegar a la Antártica. Volé primero a Estados Unidos y de ahí a Australia, y de Australia a Nueva Zelanda. Creo que perdí la señal de internet. Bueno, no importa, no es tan importante. Bueno, en Christchurch, en Nueva Zelanda, es donde salen todas las operaciones y todos los vuelos hacia la Antártica que van hacia esta parte del mar de Ross. Por dicha, existe el Tratado de la Antártica, que fue firmado, fue uno de las cosas más sorprendentes que han ocurrido, que en plena Guerra Fría, a finales de los años 50, en el momento en donde había una tensión más grande y empezaba la escalada en pruebas nucleares y en toda la aventura nuclear de las dos superpotencias, se dio el Año Geofísico Internacional y se mandaron científicos a hacer investigación en Antártica, y esos científicos iban de todos los países del bloque soviético y de todos los países de Occidente, y trabajaron ahí juntos por un año haciendo investigación, compartiendo todos los recursos, compartiendo todos los datos, compartiendo la logística, y de ahí se dieron cuenta que no habían barreras políticas para la ciencia, y de ahí surgió la idea de presentar una propuesta ante Naciones Unidas para declarar la Antártica prácticamente como un patrimonio universal y dejar ese continente solo para la investigación y para la conservación. Y el tratado pasó. O sea, fue sorprendente que llegaran en 1961 ya a ratificar ese tratado, en donde se comprometen esos países, los 12 países que inicialmente participaron en el Año Geofísico Internacional, a mantener la Antártica libre de armas. No es un lugar para ninguna acción de tipo bélico, libre de cualquier contaminación nuclear, y dedicado solo a la investigación. Entonces, ahí hay operaciones, equipo militar, pero el equipo militar no tiene municiones y está solo al servicio de la investigación. Entonces van a haber aviones militares, pero no están haciendo ninguna actividad bélica, están sirviendo a la ciencia para hacer la investigación porque tienen la logística para esto. Okay. Bueno, en Christchurch, cuando uno llega a Christchurch, en Nueva Zelanda, ahí es donde le dan toda la ropa. Uno va, o sea, nosotros del trópico, mi maleta era un bolsito de ese tamaño porque no tenía nada que llevar, no tenía nada realmente que llevar para esas condiciones, todo se lo dan a uno. Entonces le dan todo desde múltiples capas, ahí uno se viste en capas, parece como una cebolla realmente, y es la tendencia porque
tiene que forrarse en diferentes capas porque dependiendo del nivel de actividad que tenga uno, sobre todo si está haciendo mucho trabajo de campo, haciendo huecos, uno comienza a sudar y lo peor que puede hacer uno es mojarse internamente. Entonces si empieza a calentarse, empieza a quitarse capas y si le da frío se pone capas y dependiendo de las condiciones en que esté, si sopla viento se pone más capas, si se pone cierto tipo de ropa. Entonces toda la ropa se la dan a uno, está hecho para esas condiciones extremas y hay cierta ropa que siempre hay que tener uno, sobre todo cuando hace vuelos. Para todos los vuelos hay un requerimiento de un tipo de ropa y uno tiene que andar lleno de chunches para volar. Pero la gran ventaja es que toda esta ropa está diseñada de tal forma que no es incómoda. O sea, y está hecha para que las condiciones de frío no sean un impedimento para hacer el trabajo que uno necesita hacer. Que no haya la excusa de que está haciendo mucho frío, no hago nada. No, que uno pueda trabajar y sinceramente yo no sentí frío en la Antártica. Solo, bueno, una experiencia ahí en un vuelo de retorno, pero en general no sentí frío porque tenía todas las condiciones para no sentirlo. De Christchurch a la Antártica, a McMurdo, volamos en estos vuelos, en estos aviones, son aviones militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es un cajón, es como la vagoneta de los chanchos, va toda la carga en el medio y la gente va guindando, hay unas mallas en los lados, no es nada confortable. La ventaja es que uno lleva todo este montón de ropa y está realmente acolchonado. O sea, ese es los almohadones para desplazarse. Y estos aviones tienen llantas para despegar en la pista de asfalto y concreto en Christchurch y tienen esquís para aterrizar en McMurdo. Estas son las mallas de donde se guinda uno en ese cajón del avión. Bueno, tuvimos un problema, después de una hora de estar volando, comenzó una vibración y uno de los pilotos bajó y se fijó por una ventana y volvió a la otra y así, y uno de los tipos de atrás, de la tripulación le preguntó qué pasaba y se vuelve y le hace así. Seguro lo hizo para asustar a todo el mundo, pero en todo caso dimos vuelta y estaba fallando una de las hélices, tuvimos que volver a salir el día siguiente, pero al final llegamos a la pista de aterrizaje en McMurdo. Es una pista, se llama Pegasus y había habido mucho problema porque estaba muy caliente. Este verano en particular fue muy caliente, la temperatura estaba en el orden de 3 grados por encima de cero, entonces cuando sube de cero se comienza a derretir el hielo y crea condiciones muy incómodas para aterrizaje, para el desplazamiento de la gente desde la pista de aterrizaje hasta la base, que hay que viajar como 10 kilómetros, se viaja en estos buses. Son unos buses enormes con unas llantas enormes y aún así en esas condiciones estos buses no se podían movilizar, entonces los subían en una plancha de plástico como el tamaño de este cuarto y un tractor los iba jalando. Este es el tractor jalando la plancha de plástico con unas microbuses encima y el gran bus donde íbamos nosotros. Bueno, McMurdo es una ciudad enorme, es la base de investigación más grande, la estación de investigación más grande que hay en la Antártica, es la estación de los Estados Unidos. Muy cerca está la base de Nueva Zelanda, que es la base de Scott. Entonces en esta zona hay mucha logística para hacer investigación, pero hay una gran cantidad de helicópteros, está la pista de Pegasus, de donde salen todas las investigaciones a todos los lugares donde se hace estudios en Antártica, pero en el verano pueden llegar a ver hasta 1.500 personas en esta base y tiene todas las condiciones, hay de todo. Hay un buen restaurante, toda la comida es gratis, en cualquier momento usted nada más va y se sirve lo que quiere, cualquier cantidad y en condiciones como esta lo que hay que hacer es, lamentablemente hay que sufrir mucho porque hay que pasar todo el día comiendo chocolates y helados y cosas de esas y todo está disponible ahí y es gratis y es duro, realmente es muy duro. Otras cosas, inclusive hay 3 bares. La cerveza no es gratis, eso sí, pero hay bares. Usted vaya al supermercado de McMurdo y compra la cerveza y se va con el six pack y se sienta ahí en el bar y conversa con la gente. Lo que es difícil y fue traumático, por lo menos para mí, fue entrar a un bar, tomarse una cerveza y salir uno del bar y está de día. Y eso me recordaba a mis tiempos de estudiantes cuando pasaba uno metido toda la noche y amanecía y salía del bar y ya. Bueno, yo no era así,
Y es porque en este tiempo el sol no se pone, o sea, está todo el día, por 24 horas lo que hace es dar vuelta encima de uno, entonces no hay oscuridad, nunca hay oscuridad. Entonces uno tiene que acostumbrarse a ver el sol las 24 horas del día, y el cuerpo es el que al final le dice uno, está cansado, vaya acueste, sí. Como parte de los entrenamientos para estas condiciones extremas de trabajo, cuando uno llega a McMurdo, lo mandan a un campamento que le dice Happy Campers, en donde le dan a uno instrucciones y lo dejan ahí botado. Dice, bueno, venimos por ustedes en 2 días, caben trincheras, le enseñan a uno a construir tiendas de campaña, pero no está permitido dormir en las tiendas de campaña. El construir las tiendas es nada más como parte del entrenamiento. Uno tiene que aprender a construir muros de hielo para proteger las tiendas por si hay ventiscas, pero cada uno tiene que construir su propia trinchera. Para eso cortábamos los bloques de hielo, construíamos las paredes y después hacíamos huecos. Un par de compañeras construyeron un iglú muy bonito, muy cómodo, pero yo lo que hice fue un hueco. Yo le decía, esto es como una fosa mortuoria más bien. Entonces, me llevé la banderita también para que encontraran el cuerpo después, pero se hace el hueco y uno corta bloques grandes de hielo, y cuando ya está listo para dormir se mete en el hueco y deja caer los bloques de hielo, y eso tapa por si hay una tormenta, entonces uno está cubierto. Lo peor que le puede a uno pasar, o sea, si hay una tormenta, el mejor sitio es bajo el suelo, donde no le dé uno el viento, y por eso utiliza estas cosas. Y aún así a mí me costó dormir por la claridad, aún con esos bloques la luz era intensa y recién venía llegando, y yo estaba acostumbrado a dormir con oscuridad y no, me costó mucho dormir, pero al rato uno se acostumbra. Este fue uno de los iglú que construyeron las compañeras. Este es el grupo de los Happy Campers que estuvimos ahí. Atrás, lo que se ve en el fondo es el Monte Erebus. El Monte Erebus es un volcán activo que hay en la Antártica. Es uno de los únicos 2 volcanes en el mundo que tiene un cráter lleno de magma activo, donde hay un cráter de lava y pasa constantemente soltando vapor. Parte de los entrenamientos, mucho del trabajo que hicimos en McMurdo fue empacar y desempacar, porque nos decían, bueno, van a salir mañana, pero van en el avión pequeño, entonces había que sacar todas las cajas grandes y solo coger lo esencial para poder volar en el avión pequeño, y el otro día nos decían que no podían salir, que hay que esperar que 2 días más, que va a ser un avión grande, entonces a empacar todo en cajas grandes, ya podemos llevar más cosas, metamos un trineo más, y metíamos un trineo más en la carga, y de pronto nos decían que no, y tuvimos muchos problemas, tardó mucho el tiempo para poder irnos al campo, y en ese tiempo, bueno, seguía uno con los entrenamientos en el uso de estos. Ese es el medio de transporte, ya una vez que está uno en el interior, y uno tiene que aprender no solo a usarlos, sino a desarmarlos y volverlos a armar, porque cuando uno está afuera, en el interior del continente, ahí no es de llamar a Lins para que le mande una grúa ni nada, o sea, hay que repararlo y si no se congela los dedos. Otro de los cursos que nos dieron fue de búsqueda y rescate, precisamente por las grietas que se forman en los glaciares. Si uno cae en unas grietas es muy peligroso y hay que aprender a sacar porque las grietas tienen forma angular, y usted cae en la grieta y el mismo calor de uno hace derretir un poco el hielo de los lados y cada vez se hunde más y se queda en una cuña y cuesta mucho sacarlo. Entonces hicimos un curso intenso de rappel y búsqueda de rescate y todo, y logramos que nos llevaran a un glaciar activo donde hay grietas para reconocerlas, que es más importante aprender a reconocerlas que aprender a sacar a alguien de ellas, y eso fue, digamos, un aprendizaje bastante importante. Estos son pingüinos Adelina en McMurdo, mientras esperábamos tener la oportunidad de salir, tormentas que nos llegaron de nieve mientras. Este es el mecanismo de transporte cuando las condiciones son extremas. Este es uno de los un café bar que hay en McMurdo, donde la gente va y cuenta poesía y hace presentaciones
O sea, la vida en McMurdo es muy interesante porque hay gente que inclusive pasa un año entero ahí y pasa los 6 meses de oscuridad en donde realmente nunca sale el sol, las 24 horas son oscuridad. Este fue el único pingüino emperador que logré ver y fue el día que logramos, que ya tuvimos la oportunidad de volar desde McMurdo al lugar donde se estaba haciendo la perforación. Este fue el avión en que volamos al sitio de perforación, fueron 3 horas de vuelo desde McMurdo hasta Willands, donde estábamos en el orden de unos 500 kilómetros del Polo Sur. Este es el sitio de perforación, como se hacía la perforación. En este caso, por lo general se hace con sistemas rotativos y se sacan núcleos. A nosotros no nos interesaba sacar núcleos, lo que nos interesaba es hacer un hueco y bien ancho para meter todos los equipos. Se metieron submarinos y todo después cuando se quedó el hueco para ver el lago. Y el hueco se perforó con agua caliente. Entonces lo que se hizo fue inicialmente un hueco hasta 100 metros de profundidad, se derritió una cavidad enorme, se hizo una caverna dentro del hielo con agua derretida, no, ¿y qué va a hacer? Si es agua, bueno, con agua líquida, es lo que quise decir. Y esa agua se sacaba, se calentaba y se volvía a perforar para hacer la perforación hasta los 800 metros. Cuando se estaba a pocos metros del lago, ya la perforación se hace más lenta y se hizo todo lo que entraba al hueco era completamente purificado. Habían unos radiadores de energía ultravioleta muy intensos. Toda la gente que estaba trabajando en la perforación tenía que usar unas máscaras y un equipo especial. Eso parecía como buscando extraterrestres para protegerse de esa radiación, porque todo lo que tenía que entrar en el hueco tenía que ser purificado y todo se purificaba antes y además pasaba por esto para no contaminar, porque lo que se buscaban eran microbios, eran formas de vida inclusive celulares o multicelulares en aguas estancadas por mucho tiempo. Estoy tomándome mucho tiempo. Ok, perdón. Entonces, este es el equipo de calentamiento del agua y de perforación. En el sitio donde se usa la perforación, ahí habían unas 50 personas, cada uno dormía en una tienda, eso le llamaban la ciudad de las tiendas, y se trabajaba en turnos. Cuando nosotros llegamos al campamento, el día anterior habían ya penetrado el lago. Entonces, llegando nosotros fuimos y pusimos instrumentos alrededor y salimos al día siguiente en esta expedición de 10 horas en mototrineo a hacer un campamento fuera en donde íbamos a estar solo 3 personas en aislamiento por una semana. Estos son los huecos que hacíamos para meter los instrumentos. Es facilísimo, es riquísimo hacer huecos en la nieve, en el hielo, no es como aquí en Nicoya, en donde dale y termino todo sudado, embarrialado y sucio. Ahí no, y usted puede trabajar haciendo huecos 15 horas limpiecito, ni siquiera mojado, porque es tan seco el aire que nada, no hay humedad realmente. Entonces es bastante cómodo y muy sencillo hacer los huecos realmente. El equipo se mantiene con paneles solares. Estos son 3 paneles solares verticales y a 120 grados, entonces recogen siempre hay un panel que está recibiendo luz. Entonces funciona muy bien en el verano, pero en el invierno no hay sol. Entonces ahí instalamos unos molinos, unos generadores eólicos pequeños, y eso es lo que mantiene la carga en las baterías. Bueno, aquí estábamos empacando toda la comida para el viaje, cualquier cantidad de comida, es impresionante. Y la ventaja es que nada se pone malo, porque todo está congelado y nunca se va a descongelar. Entonces, abre una de esas cajas y se encuentra 20 kilos de barras de chocolate y helados en barra, bueno, y también pollo y vegetales y todas esas cosas. Nos fuimos 3 personas en 3 trineos. Cada mototrineo jalaba otro trineo con equipo, y había uno que estaba jalando este trineo grande en el que iba el equipo pesado y además los tanques de combustible. Llevamos 2 estañones grandes de combustible para el abastecimiento de los mototrineos y para dejar también en el sitio de campamento. Esto es una vista para que tengan una idea de lo que vimos nosotros durante 10 horas sentados ahí en el trineo, brincando en todas las dunas. Y esto fueron 10 horas de esto, y en donde no hay referencia, no hay patrón de referencia, todo es blanco, no hay nada que se ve en el horizonte. Y fueron
bastante monótono, interesante, muy bonito y todo lo demás, pero sí cansado y dolorido. De camino íbamos dándole mantenimiento a estaciones de GPS como las que tenemos aquí en la península de Nicoya. Había que escarbar la caja que antes estaba en superficie, había que escarbarla porque ya después de un año estaba enterrada a 1,5 metros, y así se ve una vez que uno le daba mantenimiento, ya lograba sacar la caja. Estas cajas lo que tienen son 6 baterías enormes, entonces había que desarmar todo, sacar una por una, sacar la caja y volver a echar todo y bajar los datos de las estaciones. Este no tiene. Bueno. Ese es el campamento, aquí fue donde nos instalamos en el campamento, íbamos Matt, Grace y yo, cada uno tenía una tienda, es una vista 360 grados alrededor del campamento que instalamos, las tiendas. Esta es la letrina, el hueco para la letrina. Este es el palo de miar, ahí es donde iba todo el mundo. Era ahí donde todo el mundo iba a orinar. Y este es la tienda esa grande. Esta tienda grande era como el salón comunal. Ahí teníamos la cocina, de ahí llegábamos a cargar las computadoras y a discutir el plan para el día siguiente, conversar, tomarnos un poquito de coñac o alguna bebida espirituosa, pero era el lugar de trabajo. Y los mototrineos hay que dejarlos toda la noche cubiertos, bueno, la noche no, mientras nosotros descansamos tenían que quedar cubiertos para que no se dañaran. El lugar donde instalamos los instrumentos está justo enfrente del glaciar de Amundsen. Amundsen fue el noruego que llegó primero al polo sur. Un par de semanas después llegó Scott, que era de la expedición británica, pero él logró llegar rápido porque entró por uno de esos glaciares. Nosotros estábamos casi al puro frente de ese glaciar. Estos son los molinos de generación eólica para mantener las estaciones funcionando. Voy a ir un poco rápido, yo sé que me pasé, perdón. Es todo el trabajo de campo de instalar vista 360 grados alrededor del campamento que instalamos, las tiendas, nada más una serie de banderas puestas. Esta es la letrina, el hueco para la letrina. Este es el palo de miar, caravana, un convoy de todo el mundo hasta el polo sur llevando todo el equipo pesado. Era ahí donde todo el mundo iba a orinar. Y este es el día que ya salimos del campamento y toda la gente salía. La tienda esa grande, cuando llegamos ya había entrado el primer esta tienda grande soviético, era como el salón comunal. Ahí teníamos la cocina, de ahí llegábamos a cargar las computadoras y a discutir el plan para el día siguiente, conversar, tomarnos un poquito de coñac o pero cuando entran en el bebida espirituosa, se tiran de pero era el lugar de trabajo. Avanzan. Y los mototrineos hay que dejarlos toda la noche cubiertos, bueno, la noche no, mientras nosotros descansamos tenían que quedar cubiertos para que no se dañaran. El lugar donde instalamos los instrumentos está justo enfrente del glaciar de Amundsen. Amundsen fue el noruego que llegó primero al polo sur. Un par de semanas después llegó Scott, que era de la expedición británica, pero él logró llegar rápido porque entró por uno de esos glaciares. Nosotros estábamos casi al puro frente de ese glaciar. Estos son los molinos de generación eólica para mantener las estaciones funcionando. Voy a ir un poco rápido, yo sé que me pasé, perdón. Es todo el trabajo de campo de instalar vista 360 grados alrededor del campamento que instalamos, las tiendas, nada más una serie de banderas puestas. Esta es la letrina, el hueco para la letrina. Este es el palo de miar, caravana, un convoy de todo el mundo hasta el polo sur llevando todo el equipo pesado. Era ahí donde todo el mundo iba a orinar. Y este es el día que ya salimos del campamento y toda la gente salía. La tienda esa grande, cuando llegamos ya había entrado el primer esta tienda grande era como el salón comunal. Ahí teníamos la cocina, de ahí llegábamos a cargar las computadoras y a discutir el plan para el día siguiente, conversar, tomarnos un poquito de coñac o pero cuando entran en el bebida espirituosa, se tiran de pero era el lugar de trabajo. Avanzan. Y los mototrineos hay que dejarlos toda la noche cubiertos. Todavía queda nosotros descansamos, tenían que quedar cubiertos para que no se dañaran. ¿Qué relación tiene? El lugar donde instalamos los instrumentos está justo enfrente del glaciar de Amundsen. Bueno, Amundsen fue el noruego que llegó primero al polo sur. Un par de semanas después llegó Scott,
que era de la expedición británica, pero él logró llegar rápido porque entró por uno de esos glaciares. Nosotros estábamos casi al puro frente de ese glaciar. Estos son los molinos de generación eólica para mantener las estaciones funcionando. Son velocidades enormes. Voy a ir un poco rápido, yo sé que me pasé, perdón. Conforme se mueve, que es todo el trabajo de campo esto ya es una analogía. Vista 360 grados alrededor del campamento que instalamos, las tiendas, nada más una serie de banderas, pues es la letrina, el hueco para la letrina, este es el palo de Miar, caravana, un convoy de todos hasta el Polo Sur, llevando todo el equipo pesado, era el de todo el mundo iba a orinar, y este es el día que ya salimos del campamento y toda la gente salía. La tienda esa grande, cuando llegamos ya había entrado esta tienda grande, 2 veces por día, ya terminó. Era como el salón comunal, ahí teníamos la cocina, de ahí llegábamos a cargar las computadoras y a discutir el plan para el día siguiente, conversar, tomarnos un poquito de coñac o cuando entran al hielo, bebida espirituosa. Pero era el lugar de trabajo. Y los otros primeros hay que dejarlos toda la noche cubiertos. Todavía queda nosotros descansamos con cubiertos para que no se dañaran. El lugar donde instalamos los instrumentos está justo enfrente del glaciar de Amundsen. Bueno, Amundsen fue el noruego que llegó primero al Polo Sur. Un par de semanas después llegó Scott, que era de la expedición británica, pero él logró llegar rápido porque entró por uno de esos. En la Antártica podemos acortar ese tiempo. Entonces les agradezco mucho la atención, realmente. Yo sé que hay muchos que quisieran haber visto más. Y esto me da la oportunidad de decir, en el programa tenemos algunos cambios, porque hay gente que no pudo venir a último momento y entonces hemos tenido que cancelar charlas. Entonces, vamos a invitar a don Marino Proti a que en uno de esos espacios que no es coincidente con el otro que él está presentando, porque él va a hacer otra presentación, que abra un espacio para presentar algunas imágenes adicionales, pero también para interactuar con ustedes, porque las presentaciones son muy lindas, pero nos quedamos con unas ganas de conversar, unas ganas de hacer esas preguntas. ¿Qué se le congeló primero? Entonces, yo me ofrezco a negociar con él para que él dé esa presentación mañana. La vamos a estar anunciando entre las actividades de cambio. Bueno, y agradecerle tanto a don Marino como a las expositoras anteriores que creo que se fueron. ¿Está? Por 2 cosas, por la pasión, por comunicarnos algo con pasión, que no es fácil, por mostrar lo que hacemos, por basarnos en nuestra vida personal y en nuestros disfrutes, nuestros aprendizajes, nuestros errores. Les agradecemos mucho y le voy a dar campo a Marianela para que cierre, porque en realidad es el rol de ella, pero quiero aprovechar para agradecerles a todos por estar con nosotros esta noche y que mañana comenzamos muy temprano, pero no hemos terminado hoy. Hoy tenemos cena y tenemos baile. De parte de la Universidad Nacional, sede regional Chorotega, y de todas las otras instituciones estatales que organizaron este 15º Congreso de Cientec, le damos la más cordial agradecimiento, igual reiterando las palabras de doña Alejandra. Están cordialmente invitados a una cena que se les ha preparado en el área de parqueo. Hay 2 puestos de servicios de comida, el cual se les solicita desplazarse hacia allá de forma ordenada. Asimismo, se les invita a una noche bailable
con motivo de la inauguración de este 10º Congreso Primero Centroamericano de Ciencia y Tecnología y Sociedad, Liberia, Guanacaste 2013. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenas noches.